¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas noches. Perdón por el retraso en la conexión. Ustedes saben, siempre hay algún problema técnico que nos impide de repente ser lo puntuales que queremos. Mil disculpas. Bienvenidos todos, bienvenidas todas desde todos los lugares de donde nos visitan. Por este problema técnico, nuestra entrevistada del día de hoy entrará en unos cuantos segundos. Pero por lo pronto le seguimos dando la bienvenida y platicando un poco de cómo el día de hoy en Foro Jurídico, a través de su programa Simplemente Derecho, que como ustedes saben es para acercar la cultura jurídica a aquellos abogados no especialistas o quienes sin ser abogados quieren conocer un poco más del derecho y acercarse al mismo, agradeciendo siempre a Foro Jurídico que nos da este espacio. Ya está con nosotros nuestra panelista del día de hoy, nuestra entrevistada, que es doña Celia Flores Santiago, quien es una experta en materia agraria, inmobiliaria, tiene muchos años de práctica y además es una gran amiga y que tenemos esta noche como invitada. Y bueno, para no interrumpir mucho el tiempo de presentación, te quiero dar la bienvenida, querida Celia, ya que se arreglaron los problemas técnicos que nunca tienen palabra de honor, ¿verdad? Ya sé, sí, una disculpa, querida amiga, y también a todos los que nos acompañan esta tarde. Ya sabes, como bien dices, la tecnología no tiene palabra. Yo preparé todo para estar lista, pero bueno, que ya no le quitamos más tiempo al programa. Bienvenida, querida Celia. Bueno, tú te dedicas a temas inmobiliarios, asesoría muy especializada en materia agraria y cuestiones de terrenos que luego la gente dice, bueno, ¿y qué hago con esto? Pero siempre hago esta pregunta sin avisarle a nuestros invitados y quisiera que me la contestaras en un minutito. ¿Cómo es tu día de hoy? ¿Cómo fue tu día, un día normal de Celia Flores practicando en tu área de especialidad? Para que si tenemos nosotros en nuestro auditorio algún abogado joven o abogada joven que quisiera dedicarse a lo que tú haces todos los días, se le antoje. En un minutito te pido que nos platiques esto, mi querida Celia. Okay, claro que sí, querida Alicia, con mucho gusto. Pues mira, digamos que el día a día de un abogado como yo, una abogada como yo, es recibir llamadas de clientes, de estar revisando documentos. O si alguien justamente, si la respuesta va enfocada a jóvenes abogados que digan, oye, pues el derecho agrario, el del tema inmobiliario, ¿de qué trata? Pues justamente eso, o sea, una persona que te puede llamar el día de hoy y decirte, fíjate que tengo una tía que vive por allá por Puebla y resulta que le están queriendo prescribir sus tierras, ¿no? Y entonces de ahí nos lleva a muchos otros temas. Es como que le quieren prescribir, ¿no? O sea, o quitar. La palabra clásica es, se las quieren quitar, es quién se las quiere quitar, dónde están sus tierras, por qué se las quieren quitar, y de ahí nos podemos ir a una infinidad de posibilidades, ¿no? Es decir, pues ver si las tierras están, si son de un tema agrario, que ahí ya justamente vamos a entrar a la materia, o si es otro tipo de problemas, ¿no? Problemas familiares, problemas ahora con este tema de las expropiaciones, ¿verdad? De los proyectos, o sea, de todo este tipo, ¿no? Es ver por qué, cómo, pero pues todo va enfocado justamente a las tierras, ¿no? O bien podemos estar revisando justamente, a lo mejor hay por ahí un contrato de una compraventa o de algún otro tipo de desarrollos y de inversiones que puedan llevar a cabo, ¿no? Ese es como el día a día. Y en la noche, ya cuando terminas tu trabajo, ¿cuál es la satisfacción más importante que tienes de decir, bravo, fue un día productivo? Justamente es, o sea, el poder, yo creo que a final de cuentas, los que somos abogados, mucho, y generalmente creo que va enfocado, al menos no sé cuál sea tu caso, pero en mi caso yo me acuerdo que desde chiquita yo decía, no, es que yo voy a defender a la gente que no se puede defender, ¿no? O sea, creo que parte o gran parte de los abogados estudiamos esto por este sentido de la justicia, ¿no? Entonces yo creo que si al final del día
tú puedes quedarte con este tema de ayudé a alguien, o sea, pude ayudar a que una persona, por ejemplo, esta persona que está allá en Puebla, ¿no? Que pueda tener un poquito de tranquilidad o descanso o saber qué hacer. Yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Digo, obviamente, ya si te pagan tus honorarios está genial, porque también allá hay otro tema, pero creo que la principal satisfacción es justamente eso, ¿no? Poder ayudar a la gente. Y bueno, entrando en tema, mi querida Celia, nosotros como personas que generalmente vivimos en la ciudad, pequeñas o grandes ciudades, poblaciones que estamos alejados del campo, decimos, bueno, todo debe de ser igual que como aquí. Tengo mi casa, pago mi predial, son 100 metros cuadrados, pago de ello o de mi edificio y listo, con eso me desentiendo. Pero muy poca gente tiene idea del tamaño que ocupa en nuestro territorio el derecho el agrarismo y los ejidos, etcétera. Entonces, ¿qué es el derecho agrario, mi querida Celia? ¿Y cuánto de nuestro territorio tiene esta definición agraria o ejidal que debemos de estar preocupados por ello y ocupados? Exactamente, Alicia. Preocupados, yo pensaría que no, pero bueno, pero sí tendremos que ocuparnos y darle la importancia que tiene, porque justamente tú mencionaste ahorita un punto súper importante y que creo que se desconoce generalmente, y es que justamente el derecho agrario, que bueno, si nos ponemos ya muy técnicos, pues es el conjunto de normas jurídicas que regula la tenencia, la propiedad y la tenencia de la propiedad social o de las tierras agrarias, ¿no? Así como las relaciones de los sujetos agrarios, que son los ejidos, las comunidades, los ejidatarios, los avecindados, posesionarios, y todas las personas que están relacionadas con las tierras agrarias, ¿no? Tiene su fundamento en el artículo 27 constitucional, que los que están por aquí, que son abogados, saben perfectamente que el artículo 27 constitucional nos da la marca de cómo está el territorio y que lo divide pues, básicamente en tres grandes: propiedad social, propiedad pública, propiedad privada y la propiedad social, que es justamente nuestro derecho agrario, ¿no? Donde podemos enfocar este derecho agrario. Después, pues, de este artículo 27 constitucional, se deriva o sale esta ley reglamentaria, que es nuestra ley agraria, que data de 1992, que en el sexenio hay de Salinas de Gortari, y con la cual, digamos que oficialmente se acabó la dotación de tierras agrarias, pero aún así, a la fecha, y aquí va justamente este dato que nos encanta dar a las personas que vemos temas agrarios, y que es el 51% del territorio nacional, es todavía un poquito más de la mitad de todo el territorio nacional, es tierra agraria. Entonces, digo, sí es un dato que tenemos que considerar, porque bueno, ahorita si quieres lo platicamos más a fondo, pero se trata de tierras que tienen una normatividad especial y que están sujetas y también están protegidas por ciertas particularidades, ¿no? Tú dijiste está dividido nuestro territorio en tres tipos de propiedades. Yo creo que la que más conocemos todos es la propiedad privada, que es pues la más fácil de entender, ¿no? De mi casita, de mi tienda, de mi condominio. Pero luego hablas de la propiedad pública. Dame un ejemplo de propiedad pública. Ok. Precisamente, fíjate, cuando hablamos del artículo 27 constitucional, tenemos que volver a, y eso es algo que la verdad es que yo, bueno, no me extraño, porque no es un tema que creo que todos deberíamos de saber, pero tenemos que partir con que todo el territorio originalmente pertenece a la nación, es decir, bueno, o pertenece a la nación, ¿no? Y el gobierno, nuestras diferentes autoridades, son los encargados, o deben de ser los encargados de desincorporar esas tierras y de transmitirlas a la propiedad privada, para ti, para que tú o yo o cualquier otra persona pues, pueda tener esta casa, sus propiedades, ¿no? Sus diversas propiedades, y la propiedad social. Pero también hay ciertos terrenos, por ejemplo, los terrenos baldíos, los terrenos nacionales, que están curiosamente regulados en la ley agraria, aunque no son propiedad social. ¿Ok? Estos terrenos que son propiedad de la nación, propiedad del gobierno federal, y que los podemos encontrar, digo, recientemente, y ahí no quiero politizar ni quiero polemizar,
recientemente para las obras de el aeropuerto, el Felipe Ángeles, que está ahí en los límites con el Estado de México e Hidalgo, ya más bien pegado a Hidalgo, se declararon parte de terrenos nacionales, ¿no? Hay terrenos que gente justamente, como dices, asumía que era su propiedad privada, pues tenemos ahí que pues de pronto vino una declaratoria por parte de SEDATU donde dijo, pues estos son terrenos nacionales y bueno, ahí, ¿no? Ahí está, ahí se van a pelear. Pero bueno, Pero tenemos también... es interesante que comentas que está a la luz de la ley agraria, es decir, si un abogado le dijeras, a que no sabes dónde va a estar regularizado esto, todo el mundo te diría, bueno, en la Ley General de Bienes Nacionales, en el Código Civil, y qué tal que está en la ley agraria que muchos abogados hasta como que nos da cosita agarrarle y abrirle. Sí, ya sé. Es que justamente creo que es parte del desconocimiento que se tiene del derecho agrario, ¿no? Como dices, o sea, creo que la mayoría o muchos de los abogados, cuando digo, yo tuve la fortuna, ahora lo veo así, la fortuna de tenerlo como, y eso como materia optativa en la universidad. Yo estudié en la UNAM, pero pues ya sabes, en esa época dije, bueno, pues voy a estudiar agrario, ¿no? Y pues ahí me metí a agrario. Ahí fue como mi primer acercamiento, obviamente, con esta materia, ¿no? Pero efectivamente, o sea, si tú ahorita pones a lo mejor a uno de tus abogados, oye, búscame sobre qué hay de terrenos nacionales, pues a lo mejor googlea, ¿no? Terrenos nacionales. Y si le sale la ley agraria, va a decir, no sé de qué está hablando, pues no son, te estoy diciendo que son terrenos nacionales, ¿no? Oye, pero sí, le vas a decir a Google, te equivocaste. O a chat. te equivocaste, ven en otro lado. Es en otro lado, un error más de ChatGPT. Exacto. Oye, y entonces, bueno, y luego tenemos nuestra materia del día de hoy, que es la propiedad social. Y yo sé que hay diferentes tipos de tierras o formas de dividir la propiedad social, que entendemos que es la comunal, hay luego la de los cascos de los ejidos, donde viven los ejidatarios, el ejido por sí mismo, la parcela. A grandes rasgos, ¿cuáles son esas? Precisamente, la propiedad social la podemos distribuir, digamos que en dos tipos, en ejidos y en comunidades, ¿no? Como sabemos, el movimiento de la Revolución Mexicana dio como origen justamente a lo que ahora conocemos como el derecho agrario, aunque la verdad es que los más puristas nos van a decir que no, que en realidad fue desde los aztecas y desde después que vino con la época novohispana, porque de hecho hay derechos de las comunidades que se originan en la época novohispana, que eso también es importante, ¿no? Pero bueno, el derecho agrario como lo conocemos hoy en día, pues tiene su origen en el movimiento de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿qué pasa en ese movimiento? Como sabemos, pues bueno, una de las causas generadoras fue el desequilibrio que había en la distribución de la tierra, donde pues unas cuantas personas tenían bajo su dominio grandes extensiones de tierra, ¿no? Y todas aquellas otras personas, los campesinos, que eran quienes realmente lo trabajaban, pues realmente no tenían tierra, ¿no? Entonces, de ahí viene el famoso, la tierra de quien lo trabaja, ¿no? De quien la trabaja. Entonces, a partir de esto, pues este grupo de pobladores, pues se junta, se reúne y dicen, oigan, ¿saben qué? Cuando viene este movimiento, y se acercan a sus autoridades, a los gobernadores y al presidente nacional, ¿no? Donde les dice, oigan, pues yo necesito que me des tierra, que me dotes de tierra para que yo pueda primero, pues generar un sustento y segundo, pues generar algo que me permita mejorar mis condiciones de vida, ¿no? Entonces, pues se viene, digo, esto es a grosso modo, porque se suena muy fácil, pero en realidad no era tan fácil. Cuando logran precisamente digamos que esta resolución, se publica esta resolución en donde les dotan de tierras, digo, ¿cómo era esta dotación? Y esto es parte justamente de lo que venimos arrastrando, por lo que no tenemos como mucha certeza jurídica en cuanto a territorio, cuando adquirimos un inmueble, pero bueno, ahorita vamos para allá. Cuando tratan de afectar, digamos, tomando justamente estos terrenos nacionales, decir, bueno, a ver, ¿dónde quieren que les dotemos de tierras? Ah, bueno, pues ahí, por ejemplo, ahí en Huixquilucan, ¿no? Por allá que están, hay muchos todavía, ¿no? Ok, pues por aquí hay un terreno nacional, pues vamos a tomarlo de acá. Oye, pero ¿sabes qué? Pues es que son 500 campesinos, necesitan extensiones grandes de tierra, entonces vamos a
afectar la hacienda de tal y vamos a afectar esta otra propiedad. Y entonces así fueron juntando, bueno, juntan un polígono, les dotan de 10,000 hectáreas, ¿no? Para estos campesinos, este grupo de pobladores. Y entonces, esta resolución donde se les dota de tierras, se publicaba en el Diario Oficial de la Federación, y después de un tiempo venía una diligencia de apeo y deslinde, en donde pues, medían y ponían en posesión a estos pobladores, que a partir de ese momento se llamaban ejidatarios, ¿no? Así es como nació un ejido, y podríamos decir que así es como podemos acreditar la personalidad de un ejido, ¿no? Con esta resolución donde les dotan de tierra, con la publicación y con el acta donde les otorgan la posesión, ¿no? Y Ahora, una cosa, perdón, históricamente esta dotación de estos ejidatarios, todo el mundo creemos que fue como un corte de navaja, que todo sucedió con la Constitución de 1917 y punto. O sea, lo que fue el 5 de febrero de 1917, y ese día se creó el ejido y más del 70% del territorio nacional fue ejidal. Pero lo que tú nos estás comentando es que en realidad se fueron dando mediante diferentes decretos que fueron dotando de estas tierras en virtud de que el 27 lo permitía. Y entonces entiendo yo que se tenía esta comunidad y que además se reservaba una parte para que fuera el lugar donde estaba pues la iglesia o la zona comunal, y para que el ejido pudiese operar, ejido como una zona donde diferentes pobladores y campesinos se unían para tener esa ayuda comunitaria y pudieran hacerlo. Entonces, te tengo dos preguntas. La primera, ¿hasta cuándo se siguieron dando este tipo de decretos en que se fueron asignando estos ejidos? Y la segunda, ¿cómo operan estos ejidos ya que fueron creados? Okay. Ahí ahorita que dijiste comunidad, justamente esa es la otra parte, las comunidades. Y nada más aquí quiero explicar un poquito de cómo se crea la diferencia con un ejido, ¿no? Las comunidades son aquellos grupos justamente de personas que comparten ciertas características, ¿no? Principalmente su cultura. Pero lo que ellos dicen es, oye, en su momento fueron con las autoridades y dicen, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero que me dotes de tierras, yo lo que quiero es que reconozcas y me restituyas las tierras que mis ancestros tenían, y que cuando llegaron los españoles me las arrebataron, y que después los españoles, tratándose de ver buena onda, me dieron ahí un título donde dicen que pues, yo podía trabajar esas tierras. Pero entonces, o sea, a mí no me tienes que dotar de tierras, yo quiero que me reconozcas esas tierras. Entonces, esa es la gran diferencia entre el ejido y la comunidad. En una les dotas de tierras y en otras les reconoces y les restituyes. Ahora, ¿cómo trabajan al interior? Justamente, y ahí ya voy con tu pregunta. Justamente, digamos que la idea principal de tanto de la comunidad y del ejido es el aprovechamiento colectivo de la tierra, ¿no? Es decir, vamos a juntarnos todos, vamos a trabajarlos, y como una comunidad unida vamos a aprovechar la tierra. Pero bueno, dentro justamente pues, necesitamos organización. Pues cuando empiezas a juntar, a construir tus casas, pues decimos, bueno, a ver, pues tampoco es como que a un ladito vamos a tener la milpa o la parcela y ahí vamos a empezar a crecer. No, pues necesito como tener cerca también un vecino. Digo, el ser humano necesita ese contacto con otros seres humanos. Entonces decimos, bueno, vamos a juntar como este grupo de casas y vamos a hacerlo así. Las parcelas, pues vamos a hacerlo acá. Bueno, pero vamos a tener también áreas donde las vamos a reservar porque pues resulta que son bosques, porque son selvas, o simplemente porque a lo mejor ahí no se puede sembrar, ¿no? Ya hemos tratado y ahí no sembramos. Ok, esto nos vino a dar justamente con este fraccionamiento, entre comillas, al interior, tanto de los ejidos como de las comunidades. En los ejidos principalmente, aunque las comunidades también lo hacen, pero es más común en los ejidos que se haga este trazo al interior, y entonces tenemos tres tipos de tierras, que son las parcelas, que es justamente esta porción de tierra que se delimita y que se asigna a un ejidatario en particular, y dicen, este es tu pedazo de tierra, ahí trabaja, ¿no? Ahí siembra, ahí produce tu sustento, ¿no? Y el pedazo igual de esa porción de tierra donde ya tiene su casa, dijimos, bueno, pues vamos a fraccionarlo, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer calles, vamos a hacerlo un poblado como tal, y a ese pedazo de tierra que tú ya tienes tu casa, ahí estableciste tu vida y tu familia, vamos a llamarle solar urbano.
¿ok? Ok. Y esas tierras que dejamos allá para el aprovechamiento, porque aparte pues no podemos sembrar o porque no podemos cortarlos, porque son árboles, es bosque, a eso les vamos a llamar tierras de uso común. Y esas tierras de uso común implica justamente un aprovechamiento colectivo de los ejidatarios. Es decir, ningún ejidatario puede llegar y decir, ah, bueno, pues aquí voy a poner yo mi casita de campo porque está muy padre la cascada, está el río, está el bosque y no. Esas tierras son de uso común y de aprovechamiento colectivo para el ejido. Así es como se divide al interior. Y aquí hay una característica bien importante para justamente y por lo que le llama, una de las características por las que se llama propiedad social, y es que las tierras agrarias son imprescriptibles, inembargables e inalienables. Es decir, no las puedes embargar, no las puedes vender y tampoco las puedes afectar de forma alguna, ¿no? Entonces, Es decir, esas tres... que si yo me fuera a utilizar, porque mucha gente cree que, ay, con tal de que tome ese terrenito por 5 años o por 10 años ya es mío, que es la prescripción, y entonces eso no se puede porque son imprescriptibles. Tampoco, al ser inalienables pues tampoco las puedes vender. O sea, Exactamente. porque son inalienables. Y entonces vendría, creo que es súper importante lo que nos acabas de platicar, porque nosotros vemos que en los ejidos hay efectivamente la casita, que sería el solar, ¿no? Donde está el campesino. Esa tierra común que es cuando todos se tienen que poner de acuerdo para ver qué es lo que le va a pasar, pero también tiene cada uno de los ejidatarios su zona para dedicarse pues a la agricultura, al bosque o a la ganadería incluso, ¿no? O también Exacto, que dedicarse ahí a animales. justamente, exacto, que ahí justamente me gustaría hacer una precisión. La ley agraria establece, así es muy concreta, en que la zona de bosques y selvas no las puedes asignar a un ejidatario en particular. O sea, no puedes parcelar. Eso es una de las restricciones, de las prohibiciones que establece la ley agraria. Entonces, Oye, o sea, eso está muy puedes... bien. Exacto, porque es una forma de conservar justamente el medio ambiente, ¿no? Entonces nosotros cuando vemos a ejidatarios que pertenecen o ejidatarios o una comunidad que dice vamos a hacer una actividad ecológica o de turismo ecológico o ambiental, quiere decir que todos se pusieron de acuerdo, dijeron aquí no se va a poder sembrar, pero nosotros los conducimos, los ayudamos a que conozcan este río, esta cascada, este bosque y todos nos ponemos de acuerdo para que se conserve y es por lo que ellos pelean el que no sean deforestados y que sean conservados, porque es pues también de cierta manera para efectos turísticos el lugar donde pueden venir a pasear las personas, pero también donde ellos no pueden sembrar y apropiárselo uno de ellos. Entonces es, digamos, cuando se utiliza bien una forma de aprovecharlo debidamente y cuando se utiliza mal, pues estás deforestando y estás contaminando ríos, ¿no? Exactamente. Y justamente este punto que tratas también es súper importante porque gran parte de los recursos naturales, que bosques, selvas, ríos, y parte de los litorales y acceso a los mares, está en tierras agrarias. Entonces, eso también es súper importante. O sea, estos grupos no solamente tienen, digamos, que el derecho a usarlo, sino también la responsabilidad de su cuidado, ¿no? Entonces, sí, es muy importante. De hecho, por ahí hay una cifra que, si no me equivoco, es el porcentaje es altísimo, el 70% de los recursos naturales están en tierras agrarias. ¡Wow! Eso es importantísimo. Oye, amiga, y una pregunta. ¿Quién puede ser ejidatario? Porque hay personas que dicen, es que ya sabes que esta es la empresa, la dueña de ese terreno. Y tú sabes que ese terreno es ejidal y dicen que es de una empresa. O dicen, ¿quién es el dueño? Y hasta se utiliza esa palabra, el dueño de esa parte y dicen, ah, pues es don Juanito o doña Luchita. Y entonces, por eso tenemos esta imagen, un ama de casa que quizás sí sea ejidataria, igual que una persona que clásicamente nosotros identificamos como un ejidatario, que es un campesino. ¿Quiénes pueden ser ejidatarios y quiénes no? Okay. El ejidatario. De acuerdo a la ley agraria igual nos establece ahí en su artículo 15 quiénes pueden ser ejidatarios. De entrada nos dice que cualquier mexicano, un mexicano, y ahí es bien importante porque yo sí he visto títulos expedidos a franceses, no sé cómo lo hicieron, pero bueno,
por ahí no voy a decir en dónde, pero bueno. Entonces la ley agraria dice, tienes que ser mexicano mayor de edad y o, bueno, puedes excusar ese requisito de ser mayor de edad siempre y cuando tengas familia a tu cargo. Recordemos el origen, ¿no? Otra vez es como una forma de sustento de una familia. Anteriormente, o sea, la primera ley agraria se decía que el hombre que tiene a cargo, o sea, automáticamente, justo, y por eso la mujer que aparecía ahí me pareció muy interesante para ejemplificarlo, el hombre que tuviera a cargo a su familia, digo, porque sabemos que culturalmente se entendía pues que el hombre era el que daba el sustento, ¿no? El proveedor. Entonces la mujer pues realmente pues no se iba a meter supuestamente a trabajar la tierra. Cuando ahora vemos y sabemos también desde hace mucho tiempo, no desde hace poco, las mujeres son las que están trabajando, ¿no? Y actualmente te diría que no podría decir que la mayor parte, pero sí las mujeres tienen una parte sumamente importante en el aprovechamiento y el uso de las parcelas por el tema de migración que tenemos, ¿no? Ok. Y que Oye, y justamente... una pregunta, ¿qué tan buenas somos nosotras? Porque dicen que tenemos esa sensibilidad en la naturaleza para poder encontrar y entender a la tierra, entender esa naturaleza y ver esta parcela es buena, esta no. Somos buenas, según entiendo, y además sé que sabemos manejar muy bien los tractores también. Así es, y no solamente los tractores, lo que pasa es, fíjate que la ley agraria te establece, te permite, y eso creo que también es muy importante que se sepa, que se difunda, que la ley agraria te establece diversos medios para que puedas desarrollar proyectos en tierras agrarias. ¿Y a qué voy? Porque justamente las mujeres se han dedicado a no solamente a sembrar la tierra, sino aparte a desarrollar proyectos artesanales, por ejemplo, en tierras agrarias. Y esto, pues, ¿cómo es posible, no? Bueno, ok, pues sí, a través justamente del uso de los mecanismos que otra vez están regulados en la ley agraria, en donde te permite la aportación del usufructo de estas parcelas o de estas tierras a sociedades mercantiles y civiles para el desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, digo, las mujeres, por supuesto, pueden entrar, digo, sabemos que no tenemos a lo mejor la misma fuerza, entre comillas, pero pues, como dicen a veces, maña es mejor que fuerza, y conocimiento aún más, para desarrollar y hacer producir estas tierras, ¿no? Digo, lamentablemente, digo, vamos avanzando a pasos, pues, muy lentos, pero ahí vamos para lograr este equilibrio, ¿no? Justamente en esto. Y justamente, ahorita que hablabas tú de la prescripción, hay y ahí les comento también, hay una resolución de la segunda sala de la Corte, en donde se dice que en materia agraria, justamente, se permite, ahí se está permitido la prescripción entre cónyuges. Sabemos que en materia civil eso no es posible, pero en materia agraria sí, y es justamente para tratar de proteger este derecho de las mujeres que cuando el marido, normalmente o ancestralmente el titular de la parcela, de las tierras agrarias, es el hombre, es el varón, pero cuando migra, pues se queda ahí en una incertidumbre, ¿no? Porque pues, la mujer no podría adquirir esas tierras, ¿no? Ahora con esto pues sí, ya le puede prescribir, si el marido ya se fue a Estados Unidos o a donde se haya ido, y ella ya puede tener ahora sí certeza sobre la tierra que ella está produciendo, ¿no? Bueno, y explícame si, digamos, yo soy una persona física y que me invitan a que trabaje tierra porque conozco un proyecto, si mal no me equivoco, en Puebla, de producción de vainilla, que es tan difícil y que es muy cara y muy fina, porque por cualquier cosa se puede echar a perder la vainilla. Es un Entonces, cultivo endémico. exactamente, y entonces imagínate que a ti o a mí nos dicen, oye, tú quieres regresar a trabajar y hacer un proyecto en esta tierra y queremos que seas ejidataria. ¿Qué requisitos debo de cumplir? ¿Cómo es ese procedimiento para que yo legalmente y éticamente me convierta en ejidataria y no nada más porque quería hacer mi casita de campo con una piscina ahí? Ay, ya sé, pues fíjate, principalmente, ok, de los derechos que tiene un ejidatario. ¿Cómo podríamos hacernos ejidatarios? Tendríamos que empezar por ser avecindados del ejido, es decir, llegar y efectivamente
estar como ahí con el ejido, crear a lo mejor, llegar y pedir permiso, porque eso es lo que tendrías que hacer, llegar y pedir permiso para pues empezar a construir ahí algo. Después de un tiempo ya te pueden reconocer como una vecindado, pero ese reconocimiento tiene que constar en una asamblea donde digan, oigan, pues Ligia ya tiene aquí 2 años, entonces ya podemos reconocerla como una vecindada, pues sí, vamos a ponerla como una vecindada. Y de pronto por ahí a lo mejor un ejidatario dice, oigan, pues ¿saben qué? Pues yo quiero vender mi parcela, y entonces tú tienes ese derecho de tanto para levantar la mano y decir, oigan, yo quiero adquirir los derechos de esa parcela que tiene aquí este señor, ¿no? Ahora, a través de esa forma, digamos que podría ser reconocida como un ejidatario, digamos que es un proceso. O bien, también la ley te lo establece, y obviamente cumplir los requisitos de ser mexicana, de ser mayor de edad, o de tener familia a tu cargo si es que no eres mayor de edad, y de cumplir los requisitos que establezca el reglamento interno del ejido, porque eso también es bien importante. El reglamento interno, ahí pueden establecer bases, para, obviamente no pueden ir en contra de lo que diga la ley agraria, pero sí pueden establecer requisitos adicionales a lo que establece la ley, ¿no? Así podrás tenerlo. Ahora, respecto y no sé si quieras abundar un poquito en eso, pero los derechos, es que puedes hacer como ejidatario, ¿no? O sea, ya tienes tu parcela y ya tienes Nada tu más una título. pregunta antes, perdóname que te interrumpa, porque sí me interesa muchísimo entrar a los derechos. Nada más una pregunta, ¿qué es el comisariado ejidal? Ok. Esto es parte justamente de los órganos de organización y de funcionamiento y de administración también de los ejidos y de las comunidades. En el caso de las comunidades, nada más que se le llama comisariado de bienes comunales, ¿no? En los ejidos es el comisariado ejidal. Todos los ejidos tienen su comisariado ejidal, su consejo de vigilancia, y su órgano supremo pues, es una asamblea, ¿no? Asamblea conformada por todos los ejidatarios. El comisariado ejidal es las personas que igual normalmente podemos equipararlo, entre comillas, a un consejo de administración en una sociedad, ¿no? Podemos equipararlo más o menos. Es decir, tenemos un presidente, un tesorero, un secretario, y son estas personas que se van a encargar de hacer cumplir los acuerdos que se hayan tomado en la asamblea, ¿no? Y de llevar como, digamos que el día a día de un ejido. Eso es lo que tendrá que ser. También, digo, tienen una función muy importante porque son las personas que se encargan de llevar el registro de las tierras, es decir, cuando ya te asignaron a ti una parcela, bueno, la parcela 2 la tenemos a nombre de Ligia, pues fíjate que Ligia está cediendo sus derechos o está agendando sus derechos a tal persona. Bueno, anotamos aquí para llevar un control de ahora quién es el titular de esa parcela, ¿no? Ok, qué bueno que nos dices de estos órganos. Y ahora sí, digamos, Ligia ya se hizo ejidataria y sé que tengo derechos y obligaciones. Vamos a empezar fíjate que vamos a empezar al revés, si me lo permites, porque los mexicanos luego nos acostumbramos a decir primero cuáles son mis derechos y se nos olvida que tenemos también obligaciones. Y entonces, esta vez te voy a preguntar, ¿cuáles son las obligaciones de alguien que es ejidataria o ejidatario, que ya tenemos nuestra parcela, que sabemos que tenemos una comunidad en la que tenemos que estar organizados, que tenemos una asamblea? ¿Cuáles son mis obligaciones ahí? Justamente lo acaban de mencionar. Creo que una de las principales obligaciones que tenemos ojalá, que tienen los ejidatarios, es comparecer y, bueno, participar en las asambleas. Y esto pareciera poca cosa, pero es súper importante porque en muchos de los proyectos o de los proyectos de los ejidos, pues sin la asamblea no puedes avanzar, ¿no? Entonces, una de las obligaciones como ejidatario es asistir, participar en la asamblea, obviamente también participar en las actividades del ejido, porque, por ejemplo, pueden pasar a lo mejor mucho tiempo o nunca pasar que las tierras del ejido puedan ser afectadas, ¿no? Por algún conflicto o algo. Sí, los ejidos otra vez tenemos que volver a este sentido de la comunidad, ¿no? Del apoyo entre varios. Si los ejidatarios pues, simplemente se deslindan, pues bueno, podrían pasar ahí algunas cosas, ¿no? Pero principalmente te diría que pues, esa es una como de sus obligaciones, ¿no? De formar parte de la asamblea, bueno, más bien participar en la asamblea, ¿no? ¿Pagar dinero?
Pagar dinero, te diría que sí, cuando se haga, digamos que cuando hay ciertos proyectos, ¿no? O sea, es decir, cuando oigan, pues, imaginémonos también como un régimen en condominio, para más o menos tener como equiparar cosas, ¿no? Oigan, pues es que resulta que la parcela escolar o que el lugar donde asignamos para la iglesia o para el salón de usos múltiples donde celebramos nuestra asamblea, pues con la lluvia que nos cayó ayer, pues resulta que se vio afectado el techo o que ya le falta impermeabilización, o sea, hay ciertos trabajos que se tienen que hacer de mantenimiento de las áreas comunes, ¿no? Comillas, o de ciertas áreas. Entonces oigan, pues tenemos que pagar esto, hay que cooperarnos, y esas serían otras de sus obligaciones, ¿no? Justamente participar en los gastos de mantenimiento de las cuestiones que podemos considerar como comunes. Y fíjate que aquí hay un tema que tú hablas con mucha corrección en cuanto a la transmisión de los derechos y no hablamos de la venta de nuestro terreno como lo hacemos en la propiedad privada normal. Y es porque mucha gente dice, voy a vender mi parcela. Realmente está transmitiendo sus derechos ejidatarios y porque pues es un ejido precisamente, no es que seas dueño directamente de ese pedacito. Y aquí te quería hacer dos preguntas. Una, ¿tienes que tener autorización de la asamblea y por qué porcentaje si es que la quieres transmitir tu parcela? Tus derechos parcelarios, mejor dicho. Y la segunda pregunta es si lo puedes hacer sin pedirle permiso o sin tener que dar derecho del tanto. ¿Y por qué teníamos nosotros a un hombre llorando por aquí? Porque es clásico que se nos olvida el tener que cumplir con esas formalidades y terminas llorando. O sea que cuando adquiriste esos derechos, no cumpliste y alguien te viene a decir, ¿qué crees? Eso es mío porque soy el hijo del que tenía esa parcela, o bien estás llorando porque cuando transmitiste te dicen, ¿qué crees? Que no te voy a pagar porque no la puedo ocupar. Entonces, un poquito en ese tema de transmisión, ¿tienes que pedir permiso? No lo tienes que pedir, y si lo pides, ¿cuánto porcentaje de la asamblea tiene que autorizártelo? Y segundo, ¿hay derecho del tanto y para quién? Okay. Justamente hablando de los derechos que tienen los ejidatarios al tener ya, y aquí hay que hacer una cuestión, porque por eso quería hacer como la diferencia o señalizar los tipos de tierras, ¿no? Cuando uno de los derechos que tienes como ejidatario es que te asignen, si no te lo han asignado antes, es un solar urbano. Cuando a ti te asignan tu solar urbano, que otra vez es esa porción de tierra donde tú pusiste tu casita, tu casa, y ya que se llevó a cabo esta asamblea donde hubo una delimitación, donde dijimos todo esto es aquí, esto es solar urbano, este fraccionamiento se hizo de esta forma, bla, bla, te expiden tu título de propiedad. Eso sí es título de propiedad plena, se equipara a una cuestión civil, en donde tú ya tienes tu solar urbano, tu casa. Ahí sí ya puedes disponer de tu casa, ahí sí, en un solar urbano. Cosa distinta con las parcelas. En las parcelas, mientras se mantengan dentro del ejido, y ahorita voy a explicar un poquito eso, mientras se mantengan dentro del ejido, tú como ejidatario puedes arrendarla, puedes comprometer el uso y ocupación de esa parcela, puedes otorgar el usufructo en garantía, incluso puedes otorgar ese usufructo a sociedades mercantiles, puedes enajenar esa titularidad, dando el derecho del tanto, ¿sí?, a los avecindados, en primer lugar, a tus familiares. O sea, tendrías que voltarte y decirle a tu hijo o a tus hijos, oigan, la voy a vender, ¿alguno de ustedes quiere? Bueno, ok, ellos tienen ese derecho, nadie aquí, a vecindados y a otros ejidatarios. Esos son como los derechos del tanto que tendrías. No necesitas, cuando es parcela, no necesitas autorización de la asamblea. Cuando es solamente, otra vez, cuando se mantiene dentro de ahora. Si tú lo que quieres es adoptar el dominio pleno, ¿y qué es esto? Es que ahora sí tengas la propiedad plena de esa parcela y que la desincorpores del régimen ejidal, del régimen agrario, y la conviertas en un régimen civil, es decir, que se convierta ya en propiedad privada, ahí sí necesitas primero
una asamblea de formalidades especiales o duras, que le llaman, que efectivamente tiene que cumplir con una serie de requisitos, que muy rápido te lo doy, es la convocatoria tuvo que haberse dado, empezamos por la convocatoria, tuvo que haberse dado con al menos 30 días de anticipación a la fecha de la asamblea. En la asamblea tuvo que haber, tiene que comparecer un representante de la Procuraduría Agraria, tiene que estar presente un fedatario público de la adscripción, un notario público, tiene que estar presente el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. Todos ellos tienen que estar presentes en esta asamblea. Ahora, en primera convocatoria tiene que estar al menos las 3/4 partes de todos los ejidatarios. Si no se reúnen esas 3/4 partes, no puedes celebrar la asamblea y tienes que lanzar una segunda convocatoria en donde ahora, con el 50%, con una mayoría simple, puedes llevar a cabo esa asamblea. Pero, y esto es justamente uno de los grandes problemas, podríamos decir, para celebrar estas asambleas duras, porque por el tema de migración, y porque a veces no están tan actualizados la lista de los ejidatarios, pues no podemos tener certeza de cuántos en realidad hay o no se pueden reunir estos mínimos, ¿no?, que requiere la ley. Ahora, en esta asamblea tiene que estar obviamente en la convocatoria listado la adopción, la aprobación del dominio pleno. Entonces, cuando la asamblea lo aprueba, también por mayoría aprueba esta solicitud del dominio pleno, pues entonces ahora sí, digo, previo los trámites de que la asamblea se vaya al RAN, que la califiquen, que nos las inscriban, todo, el RAN el Registro Agrario Nacional, nos va a expedir un título de propiedad, tal cual, ya, entonces, por lo cual, esa parcela ya va a dejar de ser de parte del ejido y va a convertirse en propiedad privada. Ahora, y ese título también se inscribe en el registro público de la propiedad que corresponde. Ahora, respecto de justamente si tenemos que dar derecho del tanto o no cuando querramos hacer esa primera venta, te diría, sí, en la primera venta sí, y también tenemos que cumplir con 3 requisitos básicos, y que son, que no los puedes obviar, porque si alguno de ellos te falla, pues puedes tener ahí un problema de nulidad de esa primera transmisión, y que es, tienes que dar el derecho del tanto, justamente otra vez, a tus familiares, a los avecindados, a los miembros del ejido, y tienes que vender la parcela en un precio que haya resultado del avalúo del INDAVI, del Instituto de Bienes Nacionales, lo que antes era eso, o bien de un avalúo comercial. Eso es lo que tienes que hacer forzosamente. Bueno, yo decía que eran 3, porque también tienes que darles, cuando las parcelas están cerca de las manchas urbanas, o cerca de alguna ciudad, también tienes que darles ese derecho a los gobiernos municipales y estatales. Sin esos requisitos, Eso, fíjate que le tenías que dar derecho del tanto o preferencia a los gobiernos que están ahí cerca, y yo supongo que es para que pueda tener lugares para dedicarlos a comunidad, pero ya como propiedad estatal, ¿no? Exacto, y que ese es un gran tema, Ligia, porque justamente, digo, yo parte de las consultas que de pronto me toca resolver, es justamente de, oye, fíjate que compré un terreno que está aquí, incluso aquí en la Ciudad de México, muchos piensan que pues, en la Ciudad de México, bueno, y en las ciudades, pues no hay como ya tierras sagradas. Claro que sí, aquí hay tierras sagradas también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿En qué parte de la Ciudad de México hay tierras agrarias? Magdalena Contreras, bueno, es más, en los Dínamos, es allá por allá arribita, en la Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, bueno, en Santa Isabel Tola, ahí va un ejido por la zona norte, Indios Verdes, todo eso son partes de tierras agrarias, pero te digo, otra vez, la mancha urbana fue creciendo tanto que se convirtieron en colonias, propiedad entre comillas, propiedad privada, pero en realidad son tierras agrarias, ¿no? Y ahí puedes traer un tema justamente de restitución de esas tierras, y bueno, ahí ya viene justamente otro procedimiento que, bueno, es más complejo, ¿no? Para regularizar esas tierras. Wow. Oye, y dentro de esta posibilidad de qué es lo que puedes hacer con tu tierra, con tu inmueble, bueno, con tus derechos que tienes de titularidad agraria, puedes desarrollar proyectos, y esto te lo comento porque hay mucha gente que dice, oye, es que en esta tierra queda inútil, por lo que tú quieras, que porque no se podía sembrar, porque era una tierra que no era productiva, porque ha dejado de llover, pero dicen, oye,
Sin embargo, a pesar de ser esto desértico, aquí tengo una empresa que quiere poner paneles solares y me quiere rentar mi parcela para poner paneles solares. ¿Pueden hacerlo? De hecho, y bueno, te decía hace un ratito de los parte de los derechos que tienes como o que pueden tener los ejidatarios, ¿no? Y ahí va justamente el tema de aprobación o no de asamblea, ¿no? Y ahí te diría muy fácil. Cuando se trata de tierras de uso común, es decir, otra vez que se va a ver afectada la colectividad, pues ahí sí, la asamblea es la que tiene que decidir, ¿no? Oigan, fíjate que viene la minera y nos quiere que celebremos un contrato de uso y ocupación porque a lo mejor no van a hacer ahí el hoyo, pero ahí van a empezar a explorar para ver dónde hacen el hoyo, ¿no? Y dónde empiezan a extraer. Entonces, nos están diciendo que tenemos que celebrar un contrato. Este tipo de contratos, este tipo de proyectos, porque están en tierras de uso común, sí tienen que ser aprobados por la asamblea. Ahí sí, cuando afectas tierras de uso común. Cuando están afectando parcelas, ahí con quien tienes que ir es con los ejidatarios. Y los ejidatarios, sin la necesidad de la aprobación de la asamblea, pueden decidir porque al final de cuentas son sus parcelas las que van a verse afectadas. Sería en ese aspecto. Ahora, ¿puedes desarrollar otro tipo de proyectos? Sí, también en tierras de uso común y también en las parcelas. En las tierras de uso común. Por ejemplo, el ejido también puede celebrar, incluso, bueno, puede aportar, desincorporar otra vez una fracción de esas tierras de uso común y aportar la propiedad. Ahí también es bien importante porque cuando se toma ese acuerdo en la asamblea, se desincorporan y se pueden transmitir a sociedades mercantiles o civiles precisamente para el desarrollo de algún proyecto, ¿no? Obviamente, digo, específicamente este caso está contemplado, está regulado un poco más en la ley agraria, porque el proyecto tiene que estar aprobado por la Procuraduría Agraria, está sometido, digamos que a ciertos lineamientos, tiene que ser un proyecto que sea realmente benéfico para el ejido. O sea, no puede ser simplemente como que, ay, bueno, pues vamos a, no sé, eso es un tema controvertido porque, bueno, cuando nos han platicado de estos temas allá en la barra, nos dicen, bueno, es que muchos de los temas son inmobiliarios, ¿no? Y entonces es como, pues más bien, ¿cuál es el provecho que va a tener el ejido de que vayan a construir un fraccionamiento ahí a un lado, ¿no? Pero bueno, eso es algo que, bueno, ya... Pero es algo bastante común, ¿no? De hecho, Claro. yo recuerdo que cuando yo era más joven, me decían que el porcentaje de tierras ejidales en México era el 70%. Ahorita, aunque sigue siendo mucho, ya va en el 51%. Quiere decir que se ha desincorporado del régimen ejidal muchísimo y se ha dado mucha propiedad en transmisión ya de propiedad privada y se ha obtenido el dominio pleno. Por cierto, una pregunta. ¿Cuánto tiempo te tardas tú como ejidatario entre que solicitas que te den la oportunidad de tener el dominio pleno hasta que lo obtienes? Más o menos, digamos, hoy empiezas tu procedimiento y hasta que ya tienes el dominio pleno y por lo tanto ya está en el registro público de la propiedad. Es que ahí digamos que son dos temas. Digamos que si ya tienes la aprobación de la asamblea, pues ahí depende de los tiempos del RAN. Y en el RAN, digo, el RAN puede ser, digamos que algo dependerá del estado, básicamente. Porque el RAN tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de México, pero tiene una delegación en cada estado, en las 32 entidades, bueno, las 31 entidades. En esto podemos decir que esta asamblea llega a esas oficinas, digamos, a esa delegación lo que hace es que como primer filtro califica que se hayan llevado a cabo ciertas formalidades, pero luego lo manda a la Ciudad de México. En la Ciudad de México califica el jurídico respecto, digamos, que fondo, obviamente checa formalidades, pero fondo, y dice, bueno, ok, sí cumplió con las formalidades, pero aparte hay una cuestión administrativa muy al interior del RAN, que es, pues todos los ejidos tienen como un folio, cada parcela tiene otro folio, entonces como que la cancelación de ese folio, la autorización, o sea, todo eso nos puede llevar un año en toda esa cuestión administrativa al interior del RAN. Y luego tienes que considerar el tiempo que regresa a la delegación, en donde la delegación te dice, sí, yo creo que ya en un mes usted venga, sí, a lo mejor ya, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que los tiempos son inciertos. Yo te podría decir que lamentablemente también en algunas partes, pues también tienen que ver con
otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, por allá en Quintana Roo, en Yucatán, donde están desarrollando ciertos proyectos, digamos que ciertos proyectos llamativos, podrían, la adopción del dominio pleno de un ejido, eso sí, yo te lo puedo decir, un ejido que está por allá, esa asamblea, la aprobación y la expedición del certificado ha tardado 5 años. ¡Wow! Es muchísimo. Y qué Muchísimo bueno que tiempo. lo comentas. Fíjate que ahorita que estás comentando de Quintana Roo, nuestros amigos y amigas nos preguntan mucho y están muy preocupados, igual que todos, por los temas ambientales. Y entonces, dentro de estos permisos que se dan, por ejemplo, porque un ejido se da cuenta de que ya no es productiva su tierra, pero finalmente tiene árboles, fauna, etcétera, y quiere ya desincorporarla para venderla a una empresa que quiere construir ahí lo que tú quieras, desde una fábrica a lo que sea. ¿Tiene elegido que pedir permisos para hacer esta desincorporación de carácter, uno, ambiental y segundo, arqueológicos? Porque yo recuerdo también que hay muchas cuestiones arqueológicas por ahí que tienes que avisarle a Lina. Y de hecho, te diría, o sea, en general, las tierras agrarias, aunque te digo que tienen esta protección especial, bueno, y ahí se me pasó también decirte, y las comunidades agrarias, aparte, podrían, bueno, también los ejidos, pero es más común en las comunidades que tengan una protección adicional porque hay mucha población indígena, entonces, no solamente están protegidos por el 27, sino también por el Cuarto Constitucional y por las convenciones internacionales, ¿no? Incluso cuando tienes que desarrollar, por ejemplo, proyectos en estas zonas, pues tienes que también aplicar el 169 de la OIT para la consulta previa, ¿no? Con este tipo de proyectos, o sea, digamos, ¿no? Por este lado. Y por el otro lado las tierras agrarias no están exentas del cumplimiento de normas de desarrollo urbano, ni de normas ambientales, ni de cualquier otra norma en general. Digo, si no puedes vivir y prescribir nada más fácil porque sí, pero también es bien importante que veas, por ejemplo, si vas a desarrollar, si vas a llevar a cabo un desarrollo, un proyecto de tipo, tienes que verificar que sea factible el cambio de uso de suelo. Y esto es súper importante, y esto es para todo, porque a lo mejor tú quieres construir ahí, a lo mejor, no sé, una cementera, ¿no? Quieres poner ahí una cementera porque descubriste que el suelo es fértil y entonces vas a poner ahí algo, ¿no? O sea, bueno, que te da para eso, ¿no? Pero resulta que el uso y el destino que tiene esa tierra no te lo permite. Entonces tienes que verificar si va a ser posible hacer este cambio, porque si no es factible, entonces te diría, pues ni lo intentes porque no vas a poder desarrollarlo ni destinarlo para lo que tú quieres, ¿no? Y también en materia ambiental, o sea, también sabemos que materia ambiental es otro gran campo y que nosotros a lo mejor vemos la tierra igualita, pero pues no es igualita. Hay la ley de desarrollo ambiental y no me acuerdo cuál es el nombre larguísimo, pero bueno, establece un montón de tipos de suelo, ¿no? Y también hay áreas de conservación natural donde no puedes hacer absolutamente nada, o sea, literal nada más que contemplarla. Y hay otros en donde sí te permite a lo mejor decir, bueno, ¿qué vas a poner? Tu casa está bien, siempre y cuando sea de madera, por ejemplo, ¿no? Para que no dañes el medio ambiente. O sea, hay ciertas restricciones, pero te digo, la materia agraria no está exenta de estas normas, forzosamente tienes que cumplirlas y te diría, antes de empezar cualquier proyecto, tienes que verificar que si la tierra pueda, que la zona pueda ser factible para el desarrollo que tú quieres, para el proyecto que tú quieres. Qué interesante. Fíjate que eso es muy bueno porque hay muchos mitos en que la gente cree, primero, que las parcelas las puede vender, que puede disponer de ellas. Segundo, que si la compras ya puedes poner ahí tu casa de campo sin ningún problema. Cuarto, de que como es tierra ejidal ya no tienes que pedirle permiso a nadie porque el ejido es el que rifa y son los que mandan cuando sí tienes normas que te van a ser aplicables. Y te tengo una última pregunta de carácter técnico que creo que es de buen conocimiento para quienes nos dedicamos a atender empresas. Yo recuerdo que el artículo 27 constitucional te habla de cierto límite y número de hectáreas o de tierras, dependiendo de a lo que las vas a dedicar, sobre todo si es una sociedad mercantil que las va a adquirir. Y con lo que tú ya nos dijiste, pues si se trata de una sociedad mercantil que las va a comprar, quiere decir que no son ejidales, pero que son
forestales o de agricultura. Entonces, de estas pertenecen al otro 49% de la propiedad nacional, del terreno nacional. Entonces, ese 49%, hay limitaciones para las empresas en tierras. ¿Qué otras limitaciones te acuerdas que nos tenemos que dar cuenta quienes damos asesoría a empresas para que no se nos olvide si tenemos un cliente que se dedica pues a las maderas o a la agricultura o a la ganadería? Okay. Esa pregunta es muy interesante también porque justamente sí tenemos restricciones. En primer lugar, te diría restricción a los extranjeros. Tratando justamente de la inversión extranjera, tenemos estas limitaciones que hay en las franjas, en las fronteras, que son que no puede adquirir un extranjero en los límites de las fronteras, tanto ni en los litorales, de 100 kilómetros, y también tenemos estas limitaciones que llamamos de la pequeña propiedad. Es decir, que como bien lo dices, están establecidas en el artículo 27 constitucional, pero también hay un capítulo especial en la ley agraria que regula este tema, y es precisamente, pero depende del tipo de actividad que vayas a llevar a cabo. Y es muy lógico. O sea, si tú las vas a dedicar a un tema de siembra, digamos, un tema de agricultura, tienes un límite para tener cierto número de hectáreas. Si los vas a dedicar a un tema forestal, también puedes tener un límite para que puedas tener en posesión estas tierras, ¿no? Y también para ganaderos. Te diría que en cada uno, no te digo exactamente uno, pero en cada uno depende. Por ejemplo, si la vas a dedicar a la agricultura, depende el tipo de cultivo. Y es muy interesante, porque hace un ratito tú mencionabas lo de la vainilla. A lo mejor para sembrar vainilla no necesitas más a lo mejor en una hectárea, que son 10,000 metros cuadrados, puedes perfectamente sembrar vainilla, ¿no? No necesitas más. Pero si tú a lo mejor necesitas sembrar otro tipo de cultivo que necesita, pues obviamente extensiones más grandes, pues también la ley te dice, bueno, pues para ti no te voy a poner la restricción de 100 hectáreas, ¿no? Para ti vas a poder tener 150 hectáreas sin que estés violando los límites de la pequeña propiedad, porque el tipo de cultivo que tú vas a desarrollar pues necesita más hectáreas, ¿no? Y para una cuestión ganadera, pues obviamente los límites pues van muchísimo más allá, 500 hectáreas, ¿no? Para precisamente, pues porque el ganado, y también ahí establece, si es ganado mayor, si es ganado, imagínate, vacas, pues obviamente no es lo mismo que algunas otras, que cabras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también para eso hay diferentes límites, ¿no? Dependiendo, obviamente, otra vez, lo que vayas a desarrollar ahí o lo que vayas a producir. Ay, amiga, es que esto es realmente interesante, fascinante, y te pediría para acabar, bueno, ya sabes, nos podríamos seguir otro tanto de tiempo, ¿no? Y entonces, para cerrar, amiga, ¿nos puedes dar 3 tips que no se le olviden a nuestros amigos que tengan que ver, escuchar o hablar de derecho agrario? Claro. Del derecho agrario. Primero, tienes que pensar pues que el derecho agrario está en poquito más del 50% del territorio nacional, que por lo tanto, que cuando a ti te ofrecen una tierrita aquí en Cuernavaca, en Morelos, o que te la ofrecen allá en Huatulco, ¿verdad? Pues que seguramente va a estar enclavado en tierras agrarias. Por lo tanto, es bien importante que verifiques el origen de la tierra. Eso creo que es lo más importante. Ahora, si pues ya verificaste que estás dentro de las tierras agrarias, te diría, verifica e identifica la ubicación de lo que te están vendiendo, ¿no? Del terreno. ¿Por qué? Porque si esto otra vez es un solar urbano, a lo mejor ya no tienes problema, simplemente se lo compras a quien en ese momento lo tenga. Pero si se trata de una parcela, mientras la parcela permanezca dentro la tierra de elegida, es decir, que no se haya adoptado el dominio pleno, sigue siendo, no la puedes fraccionar, tiene que mantenerse como una sola. Entonces es como, aunque a ti te hayan vendido 1,000 metros de una parcela, realmente no la vas a poder tener. Wow, ese es muy importante. Y la primera, sí es cierto, cuando estás en algún inmueble que tienes no mucho historial de ciudades, etcétera, oye, ve al RAN a checarlo. El RAN, que eso no se te olvide, no el nombre de RAN como de rana, ve al RAN a checarlo. Exacto, el Registro Agrario Nacional. Y un tercer tip, amiga, por favor.
Y el tercer tip te diría, asesórate de un abogado, de un abogado que vea estos temas, porque sí es bien importante saber de verdad, o sea, a veces, cuando a mí me toca, hace un ratito que preguntaba, al inicio me preguntabas cuál es tu práctica diaria, muchas veces yo tengo, cuando empiezo, me preguntan sobre, oye, fíjate que voy a adquirir un inmueble, no sé qué, yo les digo, vamos al origen, ya revisaste el registro público de la propiedad, y normalmente te dicen, no, bueno, es que eso ya se va a ver cuando firmemos la escritura, eso lo va a ver el notario, no, o sea, es lo principal que tenemos que ver, ¿no? Y te diría, y prácticamente con las tierras agrarias es exactamente lo mismo. Cuando a ti te están diciendo, oye, te voy a comprar, me están vendiendo un terreno acá en Huatulco, ok, ¿dónde es? Te mandan una carta ahí, según esto, una constancia de posesión, pues ve si se trata de un ejido o de una comunidad y vete al RAN, lánzate al RAN a revisar cómo está ese ejido, ¿no? Si efectivamente, si ya se elevó una asamblea de limitación, si hay dominio pleno, quién es el comisariado, si esta persona que te está vendiendo está acreditado como ejidatario o avecindado o posesionario en el ejido, o sea, es bien importante que veas, que te cerciores de quién y qué es lo que te están vendiendo. Pues querida amiga, muchísimas gracias y no puedo dejar de leerte comentarios de nuestro auditorio. Alguien que nos dice, en el caso de la compra de un terreno ejidal, en el que se cuenta con todos los pagos, pero que no se ha ido a ver desde hace 20 años, ¿se ha perdido algún derecho? Y este es un clásico, ¿eh? Sí. De hecho, sí, le pudieron haber ya prescrito esa parcela. Y eso es, o sea, me vas a decir, oye, pero al principio me dijiste que no era prescribido. Sí, pero hay otros casos. Por ejemplo, justamente como avecindado, tú puedes llegar y decir, oigan, pues es que esta parcela aquí yo sé que pues, era de don Benito, y don Benito hace 20 años que se fue a Estados Unidos y nunca más volvió, no tenía hijos, su esposa se fue con alguien más o se fue simplemente elegido, ya está. Entonces yo llevo aquí ya 15 años de que yo estoy trabajando en esta parcela y quiero que me reconozca elegido como el titular ya de esta parcela. ¿Sí puede pasar eso? Sí, sí puede pasar. Pero de un avecindado, no de un tercero que viene de afuera. Exacto. Y que dice, ya voy a invadir. Porque sucede eso, que hay muchas invasiones de terrenos ejidales también, ¿no? Sí, pero entonces tendría que ser un avecindado por el justo título, digamos, que tendría que tener, ¿no? Exactamente, así es. Luego te mandan saludos y bendiciones desde Toluca y felicidades, te felicitan muchísimo, te felicita el licenciado Alcántara, el licenciado Arellano, dice gracias a la licenciada María Celia Flores por compartir sus conocimientos y gracias a Foro Jurídico por traer estos temas tan relevantes. Nos preguntan que dónde nos podemos comunicar contigo, querida amiga, y perdón, aquí un tema, como quisimos empezar por el problema técnico, luego con nuestra sesión y nuestra entrevista, me emocioné y me salté desgraciadamente la reseña curricular de nuestra querida amiga María Celia, y les tengo que decir que es egresada de la licenciatura en Derecho por la UNAM, ya lo comentó, tiene especialidad en Derecho Mercantil de la Escuela Libre de Derecho, pero tiene muchos diplomados, ¿qué les puedo decir? Desde el mercado de tierras ejidales en México, la Corte y los Derechos Humanos, curso de mediación, temas relevantes de derecho agrario, retos de la industria extractiva a la luz de la consulta indígena, entre muchas otras cosas. Ha sido ponente en Diplomado de Derecho Inmobiliario del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, el seminario Negociación Agraria y Consulta Previa, que ya nos platicaba de este tema de la consulta previa, que es interesantísimo y es para otra plática que tendremos seguramente con ella. Y en cuanto al aspecto profesional, ha colaborado en diversos despachos por más de 20 años en Ciudad de México, Ciudad de Cancún, desempeñándose en área corporativa, inmobiliaria y agraria, siendo responsable de dichas áreas. Y mi querida Celia, si quisieras por favor decirle a nuestros amigos el nombre de tu despacho, del que eres socia, y tu link o de redes sociales de donde se puedan comunicar contigo.
Claro que sí, Ligia. Desde hace algunos años soy socia del despacho Vélez y Sandoval, ubicado aquí en la Ciudad de México, y en redes sociales estoy. muy prestigiado, amiga. Gracias. Y en redes sociales estoy, yo no soy facebookera, la verdad es que no, de Instagram tampoco, más bien es en Twitter, en donde me pueden seguir como Salesflowsan, y ahí ando. Y mi correo electrónico, pues igual si quieren compartirlo, pues ahí lo dejo. Claro que sí, lo compartimos y nos escriben a Foro Jurídico, y además ya saben que después hacemos una referencia de este video con nuestra gran ponente. Te mandan saludos Arturo Orduña, Ana Martínez, desde Ayotlán, Jalisco, Víctor Ortiz, desde Lerma, Ana Martínez te felicita, Daniel Sánchez desde Villahermosa, que todo puntual, felicidades desde Tlaxcala. Te mandas saludos Zeus Mena y muchas otras personas de otros lugares del territorio nacional, ejidales y no ejidales. Así que, querida amiga, muchísimas gracias, de verdad es todo un placer siempre platicar contigo, pero además a la velocidad tan clara que hablas y tan rápida, vaya que nos sueltas información importantísima. Sí, perdón. Y eso me encanta, que se entiende perfecto. Muchas gracias, amiga. Sí, perdón, quise compensar, digo, de por sí hablo rápido, de por sí, pero cuando me acelero, porque traté de compensar un poquito el tiempo y abarcar todo lo que traía preparado, entonces dije, bueno, hay que ser muy rápido, pero sí, espero que se haya entendido. No te preocupes y muchas gracias, querida amiga. Te mando un fuerte abrazo y a todos a nuestra audiencia de Foro Jurídico y de Simplemente Derecho, porque este espacio es para ustedes y para que los mexicanos nos acerquemos a la cultura jurídica. Muchas gracias, Foro Jurídico. Un abrazo y un saludo a todos. Gracias, hasta luego.